Ok, muy bien, bienvenidos esta noche a un café con el pastor. Como todos saben, estamos estamos siguiendo ah, los principios del reino de Dios. Estamos hablando del reino de Dios. Jesús ocupó gran parte de su ministerio aquí en la tierra para hablarnos del reino de Dios, porque ese es el lugar a donde Él nos lleva en la gracia, en la gracia de Dios. Es bien importante, como desde el principio lo decía, entender los principios del reino, debido a que el sistema de este mundo es totalmente antagónico con el reino de Dios, no tienen ningún punto de conexión, no hay ningún punto en donde confluyan ambos, son totalmente opuestos, y la palabra de Dios nos dice que quien se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es que nuestro reino es el reino de Dios y no el sistema de este mundo. Así es que, y bien importante que lo tengamos presente, todos ustedes ya conocen la dinámica. En cualquier momento pueden levantar su mano virtual para pedir el uso de la palabra o hacer algún comentario. De todas maneras, en un café con el pastor, la gran mayoría, gran parte del tiempo tenemos abierto las cámaras. Entonces, igual si veo a alguien que está levantando su mano física, pues igual, pero si no los veo, por favor, es más fácil la manita virtual, porque esa me da un aviso, me manda un aviso aquí de que alguien está pidiendo el uso de la palabra. Bien, entonces vamos a iniciar hoy con una lectura de la palabra en Mateo capítulo 4, verso 23. Allí vamos a dar inicio. Mateo capítulo 4, verso 23. Ya saben, yo leo siempre la primera y a partir de ahí las siguientes lecturas les pido a los demás que las hagan. Mateo capítulo 4, verso 23. Dice la palabra de Dios, véanlo en sus Biblias. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, las buenas noticias del reino, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ok. Estoy aquí preparando. Como ustedes pueden darse cuenta, nos dice en esta porción bíblica que una gran multitud seguía a Jesús. Nos dice aquí que desde Decápolis,
nos dice que de Galilea, de Jerusalén, Galilea estaba en la parte norte de lo que era el territorio de Israel, era la parte más al norte, pero Jerusalén era la parte hacia el sur, en medio estaba Samaria. Decápolis inclusive ya ni siquiera pertenecía a la parte de Israel, sino ya era la parte de Siria, Decápolis. Y nos dice aquí la palabra de Dios que de todas esas regiones vino una gran multitud para ver a Jesús. ¿Qué motivaba a todas esas multitudes para apartarse de sus actividades diarias de trabajo, las actividades del hogar, por días enteros? ¿Qué provocaba que se desplazaran distancias enormes caminando en caminos de polvo para estar en una de las reuniones de Jesús? Como podemos ver, pues eran las buenas noticias del reino de Dios que estaban siendo anunciadas por Jesús en donde quiera que él se paraba. La gente quedaba impresionada con ese mensaje de que el reino de los cielos ya no estaba lejos, el reino de los cielos se había acercado, Jesús lo había traído y estaba a un solo arrepentimiento de distancia. Este era el mensaje que estaban escuchando y estaban impresionados. El reino de Dios estaba ya a su alcance y no solamente oían con sus oídos que el reino de Dios se había acercado, sino que lo veían con sus propios ojos. Pues los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados, los paralíticos caminaban. Así es que algo asombroso estaba sucediendo. El reino de Dios estaba ya entre ellos. El reino de Dios estaba allí. Lo veían con sus ojos. No solamente era una noticia que estaban escuchando. Así es que había una luz de esperanza, ¿no? Que se dejaba ver entre toda la gente que sufría de maldiciones en sus cuerpos, de alguna penalidad en su alma. Ellos eran el pueblo judío, una de las naciones más religiosas que podrían existir, pero la religión había sido incapaz de darles alegría. Sus vidas estaban sucumbiendo en el dolor, la tristeza, el gemido, la enfermedad, las maldiciones, y ahora escuchaban que el reino de Dios estaba disponible para ellos y lo veían, la luz de esperanza estaba allí. Así es que, como les digo, desde Galilea, Decápolis, desde el otro lado del río Jordán, desde Jerusalén, que se encontraba en el sur, desde la provincia romana de Judea, no, como ustedes se dan cuenta, no era una reunión local, no era una reunión de la ciudad en donde Jesús estaba, sino que esas buenas noticias estaban convocando a multitudes de todas partes, desde lejanas tierras. Entonces, al ver Jesús, aquella multitud de personas enfermas, dolientes, algunos que habían estado endemoniados, gente que había recorrido grandes distancias, al ver aquella grande multitud que había dejado sus trabajos, sus escuelas, sus tareas para estar allí, entonces se sentó con ellos, se sentó allí y abrió su boca para descargar sobre ellos las bendiciones del reino de Dios. Y empezó así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado significa que alguien, pues obviamente goza de buena ventura. Es bienaventurado, es bien ventura.
buena ventura, ¿ok? Alguien que goza de una buena ventura, alguien que le van bien las cosas, ¿no? En griego, la palabra usada para bienaventuranza era grandemente feliz. Así es que el mensaje de Jesús era de felicidad y no de culpabilidad. La religión los había cargado de culpas, pero el nuevo mensaje de Jesús era de felicidad, de libertad, de alegría. Así es que aquella gente que multitudinariamente asistía a aquella reunión con Jesús, Jesús los veía justamente así. Los veía que ellos, toda esa gente era pobre en espíritu, hambrientos en su espíritu. Era a ellos a quienes les estaba hablando, a los que se habían desplazado, a los que habían dejado sus hogares, sus trabajos, a ellos les hablaba. Les estaba declarando que era de ellos el reino de los cielos, un reino de salud, un reino de paz, un reino de libertad, un reino de felicidad. Los que habían ido ahí habían sido sanados todos. Escuchen bien. Los endemoniados habían sido liberados. Los que llegaron enfermos fueron sanados. Todos los que estaban allí, el reino de Dios era de ellos, los pobres en espíritu. Evidentemente, una persona pobre, pues es aquella que tiene grandes necesidades y que tiene escasez. Es gente con hambre, es gente desesperada por encontrar una solución a su situación. Pero Jesús no les estaba hablando de una pobreza material, sino de una espiritual. Es decir, gente hambrienta, pero no de llenar su estómago, sino gente hambrienta para llenar su espíritu, personas desesperadas por tener, no por tener bienes materiales, sino por encontrar paz, felicidad, que solamente Dios era capaz de darles. Era gente que era pobre, que estaba buscando la paz, que estaba buscando felicidad. Gente, escuchen bien, gente que podía dejar su fuente de ingresos por varios días. Lo voy a volver a repetir. Gente que podía dejar por varios días su fuente de ingresos con tal de obtener paz y felicidad que podía darles el reino de Dios. Gente que valoraba mucho más escuchar a Jesús que ganar dinero. Gente que honraba mucho más la posibilidad de obtener un milagro de las manos de Jesús que su propia comodidad de quedarse en el lugar en donde ellos estaban. Esto es honra, ¿eh? Así es que a este auditorio impresionante de gente hambrienta en el espíritu les decía, ustedes pueden considerarse altamente felices porque son pobres en espíritu, porque de ustedes son los que poseen el reino de Dios. Ustedes son los que poseen las bendiciones. Ustedes son los que reciben la bendición del reino de Dios. Ustedes son los que reciben la sanidad. Ustedes son los que reciben la palabra. Ustedes son los que reciben paz. Ustedes son los que reciben la libertad. Hoy día, las buenas noticias de Jesús, pues siguen. Su poder, el poder de Jesús sigue intacto. Nosotros podemos apreciar milagros, sanidades, liberaciones en nuestras reuniones. Mucha gente sigue asistiendo a sus congregaciones. Sin embargo, muchísima gente ha perdido el hambre y la desesperación por ser llenos de Dios. Ya no tienen esa desesperación, ya no tienen esa hambre. Hoy en día, pues ya no hay que caminar días para llegar a una reunión con Jesús. Lo único que tienen que hacer es
agarrar su propio automóvil o subirse al transporte público y en unos pocos minutos ya están allí. Con todo y todo, con que hoy día es mucho más sencillo para muchos, pues el domingo es el único día de descanso. Tienen otras actividades, como ustedes pueden ver hoy jueves, hay muchas otras actividades y algunos son los que están aquí atendiendo la palabra de Dios, pero muchos no. Prefieren el descanso, prefieren levantarse más tarde que llegar a una reunión con el Señor. Aquella gente, aquel público del que les estoy hablando, permanecía horas enteras escuchando a Jesús las buenas noticias que les hablaba, y eran horas enteras a la intemperie, con los rayos del sol sobre su cabeza en el día, con el frío durante la noche. Y como todo hambriento, se quedaban porque querían más. Pero a diferencia de esa multitud, de esa gente hambrienta del Señor, hoy día en nuestras congregaciones, con una sombra, el techo, paredes que nos guardan del viento, cómodas sillas, alfombra, en algunos lugares hasta aire acondicionado. La gente no puede quedarse más de 2 horas. 2 horas dicen, ay, ya, por favor, es demasiado. ¿A qué hora se acaba? 2 horas y media, no, bueno, no puede ser. En una ocasión, fue chistoso porque fui a predicar a un lugar en Estados Unidos, no les voy a decir en dónde, un lugar en Estados Unidos. Y era el tiempo en que cambiaba el horario. Entonces, para nosotros el cambio de horario era hasta la siguiente semana y nosotros desconocíamos que en ese lugar ya habían hecho el cambio de horario esa semana. Así es que llegamos 1 hora tarde a la reunión en esa congregación, pues pensando que estábamos llegando, pues hasta con mucho tiempo de anticipación, pues llegamos realmente tarde. Y cuando llegamos, nos ve la gente, dicen, ay, pastor, está llegando apenas. Le digo, pues estoy llegando a tiempo, ¿no? No, es que cambió el horario, ups. Pero pásele, ya lo están esperando para la predicación. O sea, había pasado, no sé, como media hora, o sea que ya habían cantado, ya habían alabado a Dios y ya estaban esperándome para la predicación. Bueno, entonces yo me puse a predicar lo que llevaba y vi al pastor de allí que estaba un poco inquieto y volteaba para ver y seguía inquieto y todo. Y bueno, yo seguí predicando, llamé, hice ministración, todo el rollo y listo. Entonces, terminando, nos fuimos a comer. Y este pastor me dice, no, dices que yo estaba muy nervioso. Dices que tú no sabes cómo es la gente aquí. Le digo, ¿por qué? Dice, es que esta gente no puede estar aquí más de 1 hora y media. Si la reunión dura más de 1 hora y media, se empiezan a levantar y se salen, se van. Y yo estaba muy nervioso y apenado de que te fueran a hacer eso a ti. Dice, pero la verdad es que vi que toda la gente se quedó y todavía hasta pasaron a ser ministrados. Dice, fue algo extraordinario, fue algo increíble. Dice, a mí, si me tardo este tiempo, la gente se me va. ¿Cómo puede ser? Pero si les estás hablando la palabra de Dios, se supone que eso van, ¿no? Se supone que van a escuchar a las buenas noticias del Señor, a ser llenos de la palabra. Pues esa gente 1 hora y media era lo máximo que soportaba estar allí. Increíble, ¿no? Esta gente se la pasaba días y a la intemperie.
Caramba, las buenas noticias de Jesús, iglesia, siguen siendo las mismas. Felices, muy dichosos los que tienen hambre de Dios, los pobres en espíritu, porque ellos son los que reciben el reino de Dios, las bendiciones del reino de Dios. Así es que no se pregunten por qué hay tanta gente cristiana que no puede comprobar en su propia vida el magnífico poder de Dios, que puede sanarles, que puede liberarles, que puede hacerlos felices. Lo que deberíamos de preguntarnos en nuestra vida no es por qué no estoy recibiendo, por qué si el reino de Dios es justicia, paz, gozo, si el reino de Dios es felicidad, es sanidad, es bienestar. ¿Por qué yo no lo estoy recibiendo? La pregunta correcta sería, ¿qué tanta hambre tienes de Dios? La pregunta correcta sería, ¿hasta cuánto estarías dispuesto a hacer por buscarle a Dios? Esa sería la pregunta correcta, la pregunta interesante. La otra pregunta creo que se contesta sola. ¿Por qué no has recibido? ¿Por qué no puedes recibir las bendiciones del reino? Quizás porque no tienes hambre y sed, porque no eres un pobre en espíritu. Un hombre o una mujer pobres en espíritu son capaces de honrar de la manera más grandiosa, porque no tienen nada, lo único que tienen es hambre. Son humildes al extremo, buscan desesperadamente una respuesta a su situación. Para que podamos entender perfectamente este espíritu, ser pobres en espíritu, ¿por qué no hablamos de la posición opuesta a pobres de espíritu? ¿Cómo se comporta una persona exactamente al revés de cómo se estaba comportando esta gente que había ido a ver a Jesús? Si alguien puede leer, por favor, Apocalipsis capítulo 3, desde el verso 14 hasta el 18, por favor. Apocalipsis 3, desde el 14 hasta el 18. ¿Quién lo lee? Yo. A ver, Pati, tú dijiste. 3 del 18. 3, desde el 14 hasta el 18. El mensaje a la Odisea. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. ¿Hasta ahí? Ahí, gracias, Pat. Este es el mensaje de Jesús a las iglesias. Ustedes lo pueden ver en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Es el mensaje a las iglesias. Son 7 iglesias. Esta es la última de las iglesias, la iglesia de Laodicea. Y la presenta como una iglesia tibia. Creo que es la característica importante, una iglesia tibia. Es decir, en la ciudad de Laodicea, el agua que bebían ellos era un agua que llegaba de 2 diferentes fuentes y se unían antes de entrar
a la ciudad de Laodicea. Era un arroyo de agua tibia que era alimentado por una parte de agua de las montañas que descendía por un arroyo, pero también aguas de manantiales calientes, y esas aguas se unían antes y llegaban a la ciudad de Laodicea tibias. Así es que la gente estaba acostumbrada a que el agua que ellos tenían en la ciudad, pues era una agua tibia. Así es que esa mezcla de agua fría con tibia con agua caliente, perdón, era el resultado de la tibieza. Y esto es lo que le sucede a muchos cristianos hoy día, cristianos contemporáneos, que beben sus aguas de las fuentes del mundo por una parte y por otra parte del Señor. Y esto resulta pues en tibieza. No son totalmente mundanos, pero tampoco son totalmente consagrados a Dios. Tienen un pie dentro de la iglesia, pero otro pie está afuera. Saben mucho de la palabra de Dios, pero no lo viven completamente. Más bien se adaptan los principios bíblicos a su propio conocimiento intelectual que proviene del mundo. Esta forma de adaptación de la palabra de Dios a las costumbres y creencias personales se llama sincretismo. Sincretismo es la tendencia a conjuntar o armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. El resultado de esto es un número cada vez más importante de cristianos que se consideran ricos. ¿Por qué? Pues porque ya no sienten tener necesidad de nada. Todo está bien con ellos. Tú les dices cómo estás y te dicen invariablemente, bien, gracias a Dios, bien. No tienen necesidad de nada, son cristianos cuasi perfectos. ¿Alguna razón, algún motivo de arrepentimiento? No. Cuando, no sé, su pastor, en mi caso, me acerco a ellos para mostrarles, no sé, lo que está pasando en su corazón, que se den cuenta de lo que está sucediendo en su corazón, pues tienen siempre grandes respuestas. Y te dicen que no hay de qué preocuparse porque están bien, su relación con Dios está bien, verdaderamente. No te preocupes, pastor, estoy bien. Algunos otros, pues, peor lo toman y hasta se sienten agraviados, de repente se sienten no comprendidos y hasta dejan la congregación porque dicen que ya no se sienten bien en la iglesia, que ya no se sienten apoyados. Es terrible la condición de estas personas porque no pueden reconocer su verdadera situación. De repente, yo como pastor puedo ver cuál es su situación espiritual. Se los dices, pero no pueden ya reconocerlo. Ellos no se dan cuenta que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Por el contrario, dicen que todo está bien, que no necesitan nada, y así se comportan como una persona que no necesita nada. Lo voy a ejemplificar de esta manera. Yo sé que todos los que están aquí en esta reunión virtual son personas que Dios les ha bendecido grandemente, económicamente, y creo que no tienen necesidad de nada. Tienen ingresos suficientes, etc. Si de repente llegara un camión con despensas, con comida,
no creo que ustedes salieran desesperados corriendo al camión para agarrar alguna despensa. Por el contrario, probablemente ustedes podrían guardar en una bolsa una buena parte de su alacena y llevarla al camión para que otras personas fueran beneficiadas. Y ustedes darían alguna despensa en vez de recibirla. Creo que eso es la condición económica. Pero espiritualmente, si llega un camión con bendiciones espirituales, si llega un camión con sanidad, si llega un camión con libertad para tu alma, mucha gente no saldría corriendo al camión porque dice, yo no tengo necesidad de eso. No. Sanidad, ya tengo ahí mis medicinas. Libertad, pues si no estoy endemoniado, oye, pues, no estoy poseído, pues ¿qué me ves, cara de poseído o qué? El caso es que no saldrían corriendo. ¿Qué gran diferencia hay entre un pobre de espíritu y un rico de espíritu? La diferencia no está en su condición. La diferencia es lo que piensan de sí mismos. El primero, o sea, el pobre de espíritu reconoce su carencia y entonces deja todo para ir a Jesús en busca de un milagro, en busca de salvación, en busca de fuerza para sustituir su debilidad, en búsqueda de un cambio para su vida, para su corazón. En tanto que el segundo, ¿no? El que se cree rico, aunque esté desventurado, él se ve bien, él se siente fuerte, culpa a todos los demás de lo que le sucede. En vez de reconocer su debilidad, la oculta, disfraza su condición, y muchos cristianos se conforman pues con una buena situación económica. Así podemos comprender, no sé, perfectamente la predicación de Juan el Bautista y de Jesús mismo, que decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios, todos los beneficios del reino de Dios están disponibles, pero para aquellos que se arrepientan, los pobres de espíritu, que están dispuestos, que reconocen que necesitan un cambio de dirección en sus vidas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Toda esa gente que había abandonado sus trabajos, sus casas, que estaban sufriendo las inclemencias del tiempo, que estaban allí bajo el sol, toda esa gente estaba demostrando es pobre en espíritu. A ellos Jesús les dijo, ustedes son los bienaventurados, son pobres en espíritu. Y también les dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estas dos van muy ligadas, por eso las tomé. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así es que este mensaje de Jesús, un mensaje de felicidad, es para aquellos que reconocen su situación. ¿Quiénes pueden ser saciados de la justicia de Dios? Pues los que tienen hambre y sed de ella. Los pobres que tienen hambre y sed. No sé, podemos ver reuniones maravillosas, podemos ver la presencia de Dios que se manifiesta, podemos ver que toca a mucha gente, pero otros en la misma reunión sencillamente, en lugar de estar metidos, están viendo qué es lo que sucede aquí, qué es lo que sucede allá, y se la pasan criticando a otros, ¿no? La presencia de Dios puede estar allí, pueden beber de ella, de esa presencia, pero prefieren estar al pendiente
de quien está ministrando. Hay esa persona que está ministrando. Hay esa persona que está allí. Si supieran lo que hace esa persona, si supieran lo que dijo, yo le sé 2 que 3 cosas. Si hubieran visto su perfil de Facebook, ay, ¿cómo es posible? Entonces, en vez de recibir de la presencia, de beber de ella, están criticando al que está ministrando, al que está cantando, al que, el que está allí, que si está viendo su celular. ¿Por qué está viendo su celular? Qué falta de respeto que esté viendo su celular en el momento de la reunión. ¿Por qué está viendo su celular? Que si está tatuado, ¿por qué está tatuado? Dios mío, o sea, la presencia de Dios está allí y no beben de ella, se la pasan viendo. Hay otras personas que sí están sedientas, y pues a ellos no les importa si está tatuado, si está viendo el celular, no les importa el perfil de Facebook. A ellos lo que les importa es la justicia de Dios, lo que les importa es beber de la presencia de Dios y ser saciado. Escuchen bien, alguien que nos pueda leer Proverbios 27:7. Por favor. ¿Yo? Sí. ¿Yo? Léelo, por favor, Rebe. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Wow. Ve nada más. El hombre saciado desprecia el panal de miel. Está riquísimo, pero como está saciado, fuchi, no lo quiero. Es una persona que se siente saciado, pero el hambriento, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hasta lo amargo se lo comen, hasta lo amargo les es dulce. La gloria de Dios está disponible. La gloria de Dios está allí cayendo no sé, en una reunión. Milagros están a punto de ocurrir. El poder de Dios está listo para operar sobre cada persona. La palabra de Dios está siendo predicada, lista para cambiar las vidas de las personas, pero se desprecia, se deshonra. Piensan que no la necesitan, que ya lo tienen todo, que ya lo saben todo. No sabe, pero una persona necesitada, que sus debilidades son tan claras para él o para ella, que está consciente de sus limitaciones, pues esa persona busca a Dios. La presencia más delicada es suficiente para ir y beber, para tomar de allí, para llenarse de la palabra. Aquí hay un riesgo, no sé si ustedes lo puedan ver, aquí hay un riesgo incluido, porque una persona hambrienta se comerá todo, hasta lo amargo se lo comerá. Personas que están hambrientas de Dios se comen cualquier mensaje que hable de Dios, aunque esté incorrecto. Hasta sin discernimiento, no tienen ningún discernimiento espiritual, escuchan algo que venga de Dios y se lo comen. Aunque era incorrecto, pero se lo comen porque están hambrientos. Esa es la condición de una persona que tiene hambre. Es un contraste muy grande con una persona que está saciada, porque hasta lo correcto, hasta lo que le nutre, prefieren juzgarlo y no recibirlo. Esta es la terrible condición de una iglesia rica, de una iglesia saciada, de una iglesia tibia. Jesús contó una parábola acerca de esta hambre y sed de justicia.
¿Alguna otra persona que nos pueda leer Lucas capítulo 18 desde el verso 1 hasta el 8, por favor? ¿Quién nos la puede leer? Lucas. Yo. Lucas 18. Sí, Lucas 18 del verso 1 hasta el 8. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Solecita, ya que tú estás leyendo, ¿cuál era el problema de esta viuda? Pues que iba y... Pues sí, que iba y molestaba a esta persona, ¿no? Al juez. ¿Por qué lo molestaba? Pues para que le hiciera justicia, ¿no? De su... O sea, entonces, ¿cuál era su problema? Pues que quería justicia. ¿Cuál era su problema? Si ella quería justicia, ¿cuál era el problema? Que estaba sufriendo de una injusticia. ¿Ok? Estaba sufriendo de una injusticia y lo que pedía era justicia. Ahora era una mujer viuda. Sí. ¿Cuál pudiera haber sido la injusticia que estaba sufriendo esa mujer viuda? Le querían quitar lo que tenían o lo poco. Exacto. Le querían quitar su herencia. Le querían quitar lo que a ella le correspondía. No sé quién, probablemente la familia del difunto. A lo mejor el mismo gobierno se la quería quitar. Sí, la familia del difunto, sus hermanos, la mamá del difunto, capaz, no sé, decía, pues, él es de nuestra familia, la herencia es nuestra, y ella se quedaría totalmente desamparada, ¿no? Era una injusticia lo que se estaba cometiendo con ella. Así es que ella acudió al juez. Pero el juez, como en nuestros tiempos, pues no le hace caso a las personas que no son importantes, no le hace caso a las personas que no le dan dinero. Así es que ignoraba la petición de esta mujer viuda, pero esta mujer viuda no se cansó, no se dio por vencida. Esta mujer viuda insistió, persistió en acudir una y otra vez con el juez pidiendo justicia hasta que le colmó la paciencia. Y entonces el juez dijo, ay, bueno, ya esta mujer ya me tiene hasta el copete, le voy a hacer justicia. Esto se llama hambre y sed. Esta mujer tenía la necesidad de que se le hiciera justicia. Esta mujer dependía de esa herencia para vivir, así es que peleó con todo por su herencia.
Alguna otra persona que probablemente hubiera tenido muchos bienes, a lo mejor hubiera dicho, ay, deja eso ya, hombre, que se lo queden los hermanos, les hará más falta a ellos. Nosotros aquí tenemos suficiente, listo. Pero esta mujer no, esta mujer decía, ¿cómo me van a quitar mi herencia? Es lo único que tengo. Así es que peleó por ella. No se dio por vencida. Esto es hambre y sed. Esto es hambre y sed. ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos una herencia que Cristo ganó para nosotros? ¿Y cuántos de ustedes saben que el diablo hace todo lo posible para evitar que tú recibas la herencia que Cristo Jesús ganó para ti? Hace todo lo posible, número uno, porque la desconozcas, que seas ignorante a la herencia, que no tengas ni idea de lo que te dejó, para que ni siquiera lo pidas. Ahora bien, si ya lo tienes, ahora bien, si ya lo conoces, te lo va a tratar de negar, que no llegue, que te sientas culpable, que te sientas indigno, que te sientas incapaz de recibir todo lo que Cristo ganó para ti y tú digas, no, pero yo, ¿cómo crees? Yo no puedo recibir eso. Sí, Cristo lo ganó, pero pues yo he sido una persona mala, yo soy una persona así, entonces no, entonces simplemente no vas a luchar por ello, te sientes indigno de recibirlo. Esta mujer viuda no se sentía indigna. Esta mujer viuda decía, yo soy la heredera, yo soy la correcta heredera de esa herencia, así es que a mí me corresponde. Y se sintió digna de ir y pelear por esa herencia. El diablo intentará quitártela de diferentes formas, esa herencia, de que no te llegue, te intentará hacer la vida imposible. Pero si tú tienes hambre y sed de justicia, tú puedes ir delante del Señor y decir, hazme justicia de mi adversario que me quita mi herencia. Yo quiero mi herencia. Dios, yo quiero mi herencia. Quiero la herencia que ganó Jesús para mí. Yo quiero esa herencia. El diablo me la está quitando. El diablo me ha quitado, no sé, el tiempo. El diablo me ha quitado la bendición. El diablo me ha quitado la salud. El diablo me ha quitado la armonía de mi casa. Yo quiero mi herencia. Pero esta es una persona que tiene hambre y sed de justicia. Y muchos cristianos disimulan todo eso. En su casa se los está llevando la trompada, pero tú les preguntas, ¿cómo estás? Bien, pastor, bien, perfecto. No tengo necesidad de nada. Ahí la llevamos. Todo bien, pastor, bien, bien. Están lejos del Señor. Oye, no te alejes del Señor. Mira, en Él está la vida. No te preocupes, yo nunca me alejaría de Él. No. Yo estoy con Dios. Yo siempre oro, pastor. No, usted no sabe. No, yo siempre oro. Entonces, yo estoy muy cerca de Dios. Todos los días a las 6 de la mañana yo clamo a Dios. Estoy muy cerca de Él. No sé. Y ahí están las consecuencias de repente en sus vidas. Jesús les dice, miren lo que pasa ahí. Este juez era un juez injusto, pero después de tanta insistencia, pues le hizo caso a la mujer viuda. ¿Acaso Dios, siendo justo, amándote a ti, no te hará justicia cuando tú vayas a Él y le pidas? ¿Se tardará en responderte? ¿Qué hacer cuando las promesas de Dios que están escritas en su palabra no se están cumpliendo en tu vida? Si una promesa de Dios no se está cumpliendo en tu vida, ¿es justo o es injusto? Raúl, ¿qué piensas? ¿Es justo? Sí, es justo. ¿Una promesa de Dios no se cumple en tu vida? Claro que sí, Él siempre ha sido. ¿Cómo? Sí, es justo.
¿Es justo que no se cumplan en ti las promesas? Yo estoy seguro que en algunas personas son sí y en otras amén. Entonces, tarde o temprano llegarán esas promesas a mi vida. Exacto. Pero entonces, si una promesa no se ha cumplido, Pa- pues es No me... injusto. Hay que pedirla. Obviamente, diario, diario, ¿Verdad? Hay que diario, pedirla. pedirla día con día. Hay que Pero pedirla. Pues, ¿por qué esta promesa no se ha cumplido conmigo? O sea, necesito yo la pedirla. quiero. O a lo mejor si estás muy conforme sin ella, pues dices, bueno, pues no hay problema, pues con esa puedo vivir, puedo estar sin esa promesa, puedo vivir sin eso. No, Pues no, entonces, hay que pedirla diario. no sé, si a ti te dejan una herencia, Raúl, Sí, y de repente alguien viene y te quita el 20% de esa herencia, tú dices, pues está bien que se quede con eso. no. Peleo por todo, es mío. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que eso es lo lógico? Claro, claro que sí, ¿Por qué Rubén. voy a dejar que se queden con el 20% de lo que es mío? No, pelearía por todo. Es que era un gestor el que te lo estaba haciendo y el gestor te dijo, yo me quedo con el 20%. De lo que tú Bueno. recibas me quedo con el 20%, te dijo el gestor. No, yo la pelearía todo, tal vez le pagaría su honorario, pero la diferencia es completa. Ahora, nuestro abogado es Jesucristo delante del Padre, es nuestro gestor, Ujú. no cobra, es gracia, Por gracia. es gracia. Entonces, no podemos quedarnos sin una promesa, ¿no? Esto es hambre y sed de justicia. Esto es hambre y sed de justicia. Una promesa. Tú estás leyendo en la palabra de Dios, lees allí que vamos a ser sanados por sus llagas. No habrá enfermedad en el pueblo de Dios. Yo estoy enfermo. ¿Qué chihuahuas pasa aquí? O sea, ¿cómo que yo estoy enfermo y acá dice que no hay enfermo en el pueblo de Dios? ¿Cómo No, que yo estoy sufriendo de diversas enfermedades si acá dice otra cosa? ¿Por qué me voy a quedar así? ¿Cuántos cristianos se han quedado con su enfermedad encima, viviendo con ella, aprendiendo a vivir con ella, con la piedra en el zapato, se la acomodan muy bien para que no les duela? Pero ahí así es, están, se acostumbran a vivir así. se acostumbran. Sí, Y entonces tú les dices, ¿cómo estás? Bien, pastor. sí, ya me acostumbré a vivir con la diabetes todo día y todos los días. Es una diabetes, ay, sí, ya me acostumbré a vivir con ella, ya sé cómo hacerle, ¿no? Con la dieta funciona Con la bien. dieta funciona, exacto, Sí, exacto. O sea, su alma de muchas personas no va bien, su cuerpo tampoco. Ya les robaron, se está cayendo su economía, pero entonces le apuntalan aquí, le apuntalan allá, las cosas las van resolviendo con sus propios medios y se sienten cómodos. sí, Hay una gran injusticia que se está cometiendo con sus vidas porque Cristo ya pagó por todo ello, pero no lo agarran, no van por ello. Esta viuda no fue así. así es, Rubén. Esta viuda es un ejemplo que Jesús nos está poniendo. No te pueden quitar lo que por derecho te corresponde. Jesús lo ganó para nosotros. Entonces, hambre y sed de justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed, pobres en espíritu, los que están dispuestos a hacer cosas por ir a la presencia de Dios, buscar lo que necesitan para ellos.
Esto es hambre y sed de justicia, es hambre, esto es pobreza de espíritu. De ellos es el reino de Dios. Alguien que les voy a poner algunos ejemplos de las promesas, ¿sale? Isaías 54, desde el 13 hasta el 15. ¿Quién la puede leer, por favor? Isaías 54, desde el 13 al 17. Yo Hilda, lo leo. a ver, pero Hilda levantó su manita. Perdón. Sí, es Isaías 54:13. Desde el 13 hasta el 17, Hilda. Y ya todos sus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia será ¿Serás adornada? será adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercarán a ti. Si alguno conspirara contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirara delante de ti, caerá. He aquí que yo hice al herrero que sople las oscuras en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destructor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra de ti en juicio. Esta es la herencia de todos los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ok. Dice, esta es herencia, esta es herencia. A ver, aquí dice que tu herencia es que la paz de tus hijos sea multiplicada. Hay paz en tu casa. Tus hijos andan en el camino correcto. Tus hijos no andan con cosas raras ahí, retos en internet, cosas raras que están ocurriendo de repente. ¿Cómo están tus hijos? El diablo va a intentar quitar la paz de tu casa. A través de lo que dice aquí, yo puedo entender que el enemigo, que es el diablo, va a intentar quitar la paz de tu casa. Va a intentar descarriar la vida de bendición. Va a intentar alejar a tus hijos del camino correcto. Va a intentar provocar opresión en el presente y temor por el futuro. Si entiendes opresión del presente y temor del futuro, esta es una descripción muy elocuente de una enfermedad. Opresión en el presente que provoca temor de futuro. Eso es una enfermedad. Esa es una enfermedad crónica, degenerativa. Opresión de presente y temor de futuro. Pero cuando esto sucede, esto es una injusticia. Te están quitando tu herencia. Tu herencia, dice aquí, es que ninguna arma forjada por el enemigo prospere en contra tuya. Tu herencia es condenar toda lengua que se ha levantado contra ti en juicio y quiere levantarte culpas. Quieren culparte. Quieren hacerte sentir culpable. Tú has sido justificado a través de la fe en Cristo Jesús, por lo cual ninguna culpa te puede separar de Dios. Así es que tú puedes aceptar tu situación de opresión. Puedes intentar darle algunos paliativos, como por ejemplo lo que decía ahorita Raúl, ¿no? Con la dieta ahí la llevo. Con la metformina ahí la voy llevando, ¿no?
Ay, ya necesito insulina, sí, pero ya le sé calcular bien la cantidad de insulina. La puedes llevar con paliativos o puedes ir a Dios y decir esto es una injusticia. Hay una injusticia, Dios, que se está cometiendo conmigo. Dios, me acerco a ti, Padre. Tu Hijo Jesucristo ya pagó el precio para que yo viva en paz y en sanidad, aún en prosperidad. Y el mugroso enemigo quiere robarme la paz, mi salud. Hazme justicia, Dios. Hambre y sed de justicia. ¿Cuánta hambre tienes? Como la viuda. Como los de Decápolis, que caminaron hasta donde estaba Jesús. Los de Jerusalén, que caminaron varios días para llegar allí. ¿Cuánta hambre tienes? Les voy a leer otra, ¿sale? Bueno, ustedes la van a leer. Isaías 32, del 16 al 19. ¿Quién lo puede leer? Yo, pastor. Vamos, Elvia. 32 del 16 al 19, ¿verdad? Sí, hasta el 20. Ajá, sentido. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz. La labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. 20. Hasta ahí. El 20. ¿Le sigo? Sí, el 20. Ok. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. A ver, vamos a ver, Elvia, tu lectura de comprensión. ¿Sale? ¿Dónde habita el juicio? En el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Pues todo está árido. Todo Sí, está árido. todo ¿Hay es prueba. frutas? ¿Hay verduras en el desierto? No. Yo ¿Hay lo carne? comparo. ¿Hay ganados? No. ¿Qué hay en el desierto? No hay nada, ¿verdad? Yo lo comparo, no sé si lo compare bien, pastor, con una prueba. Con una prueba, etcétera. Tú lo comparas así. Ahora, fíjate, dice que una persona que está en el desierto, ¿qué lugar es el desierto? ¿Es un lugar de justicia o un lugar de juicio? No, un lugar de juicio. Ok, entonces, ¿cuántos cristianos conoces que dicen, ay, es que el Señor me está haciendo pasar por un desierto? Sí. ¿Eso es verdadero? Sí. ¿Sí? ¿El Yo Señor te pues, hace pasar por desiertos? sí. Pues Para probar el corazón. yo te puedo decir que es una absoluta mentira. Porque todo juicio ya fue quitado por Jesús. No tienes por qué estar en el desierto, porque el desierto es un lugar de juicio. No hay juicio para quien está en Cristo Jesús. Amén. Así es que no hay desiertos para nosotros. Este es el problema religioso de tantos cristianos que cuando están pasando por el desierto lo aceptan porque dicen, Dios me está llevando por el desierto para enseñarme algo. El diablo los está robando totalmente de su herencia y los babosos están diciendo, lo acepto.
Sí, pues eso siempre nos enseñaron desde chiquitos. Pues Es para- desde chiquitos les enseñaron puras barbaridades. Sí, ¿Dónde habita el juicio nuevamente, Elvia? ¿Dónde habita? en el desierto. Entonces, ¿Dios te va a hacer pasar por desiertos? No, Ahora, ¿en dónde mora la justicia? mm, ni la justicia, a ver, déjenme acordar. En campos fértiles. Ah, fíjate bien. Entonces, cuando se está haciendo justicia contigo, ¿cuál es el ambiente que hay alrededor? De bien. Campo fértil, campo fértil. Las cosas se dan, hay multiplicación, las semillas se producen. ¿Ok? Escucha. Ujú. Y el efecto de la justicia, o sea, la justicia mora en el campo fértil, ¿verdad? Pero el Sí. efecto de la justicia, cuando tú buscas la justicia de Dios, la justicia viene para ti. Entonces hay Paz, paz, tranquilidad. Ajá. reposo Reposo. y seguridad para siempre. Reposo y seguridad. Amén. Elvia, Ujú. ¿estás hambrienta de justicia o de juicio? ¿Hambrienta de justicia o de juicio? Pues de justicia. Pues de justicia, ¿verdad? No de juicio. Yo no quiero estar en el desierto. No. Si acaso empiezo a pasar por algún momento de desierto, yo no le voy a decir, Dios, ¿qué me tienes que enseñar en este tiempo? Yo voy a decir, el mugre diablo está queriendo meterme en un momento de desierto y yo no lo voy a admitir. Mi lugar es un campo fértil. Amén. Mi Ujú. justicia es Dios, mi justicia es Jesús. Esta es mi herencia es justicia. Yo busco justicia, clamo por justicia. Así es que Amén. yo voy a vivir en campo fértil, en un lugar de reposo, en un lugar de seguridad, en un lugar de paz para siempre. Amén. Sí, 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 sí. Amén. Habitaciones seguras, y dice, dichosos los que siembran junto a las aguas. ¿Qué significa esto último que te dije que lo leyeras? Verso 20 dice, dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejan libres al buey y al asno. Pues A yo ver, ¿me entiendo puedes que decir qué significa eso? sí. Bueno, según lo que yo entiendo, que nosotros sembremos en bien, ajá, junto a las aguas, quiere decir que en justicia, pero para Dios, o sea, A ¿no? ver, ¿por qué dice que dejan libres al buey y al asno? Pues porque ellos siempre están ahí viendo a ver qué recogen, qué agarran, o no sé, algo así. No, 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 no. A ver, ¿No? cuando tú siembras en un lugar donde no hay aguas, en un lugar más o menos árido, ¿qué necesitas hacer con la tierra? Sí, Yo, fertilizarla. Necesitas arar la tierra. Ujú, El proceso para arar la tierra es meter primeramente un cincel. ujú. Se mete el cincel a 45 grados de inclinación y entonces tiene que ser jalado para ir rompiendo la tierra. se llama arado. Para poder arado. El arado viene después, pero primero es el cincel. Después viene el arado que voltea la tierra. O sea, la tierra que estaba La abajo, revuelve. que es la húmeda, la pone arriba y la tierra que estaba seca la pone abajo para que se humedezca. Ese es el trabajo del arado. ¿Ok? Entonces, primero que nada hay que romper la tierra y para eso se usa un cincel. Ahora, para poder mover un cincel a 45 grados de inclinación y ya enterrado en la tierra, necesitas mucha fuerza. En aquel entonces no había tractores. En aquel entonces lo que había para poder mover ese cincel enterrado en la tierra eran bueyes. Era la fuerza de un buey. Era la fuerza natural de un buey. ¿Ok?
Entonces dice aquí que si tú siembras en un lugar donde está seco, vas a necesitar bueyes y vas a necesitar asnos. Que las Vas cosas a se van a dar necesitar de solas. la fuerza, vas a necesitar de mucho trabajo para poder sembrar tu tierra. Por eso dice, dichosos ustedes que no tienen que sembrar en lugares áridos, sino que pueden dejar libres al buey y al asno. Váyanse, no los necesito. Mi tierra es una tierra junto a Fértil. aguas. Mi tierra es fructífera. Yo siembro aquí y produce. No necesito voltear la tierra, no necesito arado, no necesito echarle fertilizante, no necesito nada de eso. Mi tierra es una tierra buena que produce ampliamente. Esta es mi herencia. No necesito trabajar de sol a sol, no necesito trabajar como buey. Como burro, sí. Ni como burro. No soy un buey. No soy un burro. No necesito trabajar así. ¿Por qué? Porque mi herencia son campos fértiles. Amén. Mi herencia es que yo siembro en mi tierra y me produce abundantemente. Esta es mi herencia. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre de justicia? Porque los veo muy contentitos, trabajando como bueyes, como burros. Los veo muy contentitos, teniendo que arar su tierra. Los veo muy contentitos. Y como para cuándo van a tener hambre y sed de justicia y van a ir con Dios y a decirle, Señor, es una injusticia que yo esté trabajando como burro. Así es. Hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que buscan a Dios, los que pueden dejar las cosas de este mundo, las cosas materiales por buscar a Dios. Ay, no, es que el domingo es el día que más vendo en mi tienda. Ay, no, es que el domingo es un día para hacer estas otras cosas. No puedo, pastor. Pues allá tú, pues, ¿yo qué? Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que dejan todo por estar con él y lo están buscando. Esos son bienaventurados. Amén. Y los que no, pues entonces que con su pan se lo coman. Quiero comentar algo rápido, pastor, antes de que sí, claro. Esto que es algo que Dios me estaba mostrando el día de ayer, que yo estaba dándole un consejo a una persona y pues él ya casi tiene 60 años y ha trabajado ahora sí que como burro todo el tiempo, se para a las 4 de la mañana y llega a las 11 de la noche y trabaja y nunca tiene dinero. Entonces yo hablaba con él y le decía que toda la vida vas a trabajar como burro. Y yo precisamente anoche Dios me hablaba que le dijera que se acercara al reino de Dios. Y hoy en la mañana le dije, acércate a Dios, porque eso es lo que estás necesitando. Tú ya no puedes estar trabajando como burro. Y mire ahorita lo que nos está diciendo el Señor. Claro, pero si tú decías que sí está bien los desiertos, que Dios te manda en desiertos, pues seguramente Pues sí, este hombre está en un desierto, está viviendo en un desierto y tú dices que Dios nos lleva a desiertos, algo tendrá que aprender el Señor en el desierto, ¿no? Pues así me enseñaron, pastor, y la verdad, yo siempre creí eso, que cuando uno pasa en el desierto es porque Dios está probando tu corazón y tu fe. Pues entonces, mira, el Señor le ha probado el corazón y la fe a este señor toda su vida. Y hombre. Porque toda la vida ha vivido en desierto. Por favor, esto no es así. El desierto es un lugar de juicio. Y no tenemos juicio, no hay juicio para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Sí, amén. Amén. Entonces, aprendamos, por favor, de la palabra de Dios. Ok, así es que, bueno, pues yo les dejo esta palabra porque yo creo que esto necesita amplio arrepentimiento. Arrepentimiento no es que se den golpes de pecho, sino arrepentimiento es un cambio de dirección.
Un cambio de dirección buscando a Dios, dejando todo por ir con Él. Esto es un hambriento, esto es una persona pobre en espíritu, una persona que reconoce su situación que tiene y va a buscar en Dios la riqueza que le hace falta, la paz que hace falta, el cambio para su vida que le hace falta, la sanidad de su corazón, el ser libre de ese, no sé, de ese vicio que no ha podido vencer, el ser libre de las deudas, el ser libre de cosas. O sea, yo correría a Dios. Yo correría a Dios. Yo les invito este domingo a que corran a Dios. Vayan, corran a Dios. Mientras todavía podemos tener reuniones presenciales, porque a como veo que va caminando la situación, probablemente dentro de poco ya no las vamos a poder tener otra vez. Mientras aún podemos tener reuniones presenciales, corran a ellas. Muchos decían, ay, pastor, ¿cómo extraño las reuniones presenciales? Ay, sí, yo ya quisiera, nunca se paran. A veces, pastor, ¿qué cree que mis hijos no me dejan? Porque como todavía no estoy vacunada, me lo prohíben. Yo me escapo, pero no me dejan. ¿Y por qué no te has vacunado? Pues todavía no me toca, Ándale, tienes menos de 30 años. No, no me toca la segunda. Todavía. Hágame la buena, pastor. No, ya tengo 53. Yo creo que es tiempo de meditar. Les decía, no es tiempo de preguntarse por qué yo no estoy recibiendo las bendiciones del reino, sino es tiempo de preguntarse, pues, ¿cuánta hambre y cuánta sed yo tengo? También buscarlo diario, pastor. Yo en mi cuarto, el diario está conmigo. Diario está. Diario. Bueno, yo se las dejo allí para que ustedes lo mediten. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? ¿No? Oh, supongo que quedó muy bien el concepto y todo, muy bien, qué bueno. Bueno, pues nadie quiere participar, dar alguna opinión o algo, pues entonces nos despedimos. A ver, Agelandra, vente para acá. Aquí viene corriendo. Ok, a ver, se las enfoco. Ahí está. Que Dios les bendiga a todos. ¿Cómo está, pastora? Hola, ¿cómo están? Yo creo que hay que meterse, echarse un clavado con el Señor y preguntarle en dónde estamos, qué tanta injusticia hay en nuestra vida, en nuestra familia, para pedirle esa justicia, para que no haya juicio más y quitarnos, como decía Silvia, todas esas malas enseñanzas que hemos aprendido, que hemos traído, que incluso estamos practicando. O hasta enseñando, que es lo peor. Enseñando, para que cada promesa del Señor se cumpla en nosotros y y vivamos en un campo fértil y no en un desierto. Sí, Erika. Sí, yo tengo una duda. Por decir yo yo en sí siento que es una injusticia lo que pasó conmigo, porque yo la verdad, ¿cómo podría decirlo? La que hace la guerra espiritual soy yo, desafortunadamente, ¿no? Entonces, si yo he sentido que me acerco a Dios, he estado luchando mucho en eso. A veces sí siento que el Señor, híjole, ¿cómo decirle? No me oye o no me escucha, ¿no? Entonces, si yo me acerco aún más, sé que Dios me hará esta justicia, porque yo siento que estoy sola. Escucha bien lo que te dice Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. O sea,
si tú tienes ese reconocimiento que tú estás diciendo de que algo no está bien, o sea, las cosas no están padres, no están correctas, y tú buscas al Señor para esa solución, la solución va a llegar. Amén. La solución va a llegar. Mira, ese auditorio al que Jesús estaba hablando, dice allí que le trajeron, ¿a quiénes? Déjame leerlo nuevamente. Endemoniados. Sí. Voy a leer toda la lista, ¿no? Como los de David, ¿no? Los endeudados. A ver, aquí va, mira. Lunáticos. Mira bien, le trajeron a todos los que tenían dolencias. Mateo. Mateo 4:23. Mateo 4:23, pues ¿dónde empezamos? 24. Los que tenían dolencias. Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y a todos los sanó. Por eso les está diciendo, ustedes son pobres en espíritu. Miren la condición en la que ustedes estaban, vinieron aquí y se van a regresar a sus casas sanos. Acaban de recibir el reino de Dios. Un reino de salud, de felicidad, de paz. Eso es lo que eso es lo que fueron a encontrar. Así es que en la condición en la que tú estés, tú puedes ir con el Señor como alguno de esta lista y decir, yo necesito, ¿no? Yo necesito que resuelvas este problema, que resuelvas esto que está sucediendo. Yo lo necesito. Y dice aquí que tuyo es el reino. Y si es tuyo el reino tú lo vas a llevar a tu casa. Amén. O sea, tú eres la portadora del reino de Dios para tu casa. Sí, lo sé, pero híjole, sí, a veces pues sí, a veces he sentido lo que la lucha a veces me vence, ¿no? Pero Es que no necesitas tanto luchar. Mira, tu herencia es esta. Tu herencia es dejar libre al buey. Tu herencia es dejar libre al burro. No necesitas echarle ganitas. Tu herencia es un campo fértil en donde lo que tú siembras se multiplica. Amén. Esa es tu herencia. Esa es tu herencia. Así es que en el nombre de Jesús yo te bendigo y declaro que el reino de Dios es tuyo, es tuyo. Llega a tu casa, es tuyo, lo vas a ver con tus ojos y lo vas a disfrutar. Tus lágrimas van a ser cambiadas por risas. Amén. En el nombre de Jesús. gracias. Amén, lo recibo. Amén, aleluya. ¿Eh? Aleluya. Sí, ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? Bueno, pues entonces nos despedimos. Dios les bendiga muchísimo. Que pasen muy padre noche. Nos vemos el sábado en la oración. Nos vemos el sábado 9 de la mañana en la oración familiar y el domingo nos vemos en la congre. Dios les bendiga. Chao, chao. Buenas noches. Bye. Bye. Buenas noches a todos.